Facundo Quiroga para vos? Bueno, primero el tema de conversación aquí en el museo durante 38 años, casi que estuvimos. Y personalmente creo que fue un personaje muy singular de la historia argentina, quizá uno de los más singulares, y bastante puesto en un papel secundario por la historia. Un hombre que llega a ser uno de los tres, junto a López y a Rosas, más poderosos, creo que no juega un papel secundario, ¿no? Absolutamente para nada. Y bueno, quizás la sintonía es que, bueno, somos de provincia. Riojano, quizás una provincia pobre, y bueno, nos une entre los provincianos, tenemos un hilo que nos conecta, bueno. Y con Facundo, personalmente le digo, cuando hice mi secundaria y posteriormente ingresé a esta institución, no lo tenía tanto en el radar. Y después viendo y qué sé yo, en la forma que el hombre sigue adelante en el viaje, creyendo que no había nacido quien pudiera con él, es muy impactante, es muy impactante. Creo que no se merecen en lo más mínimo cómo pasó para la historia de la mayoría. ¿Por qué crees que Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela no están en el panteón de los próceres? Porque la historia la escriben los que ganan. Bueno, si hubiera ganado Urquiza Pavón, quizás la historia le hubieran escrito los federales y seguramente los próceres serían otros, seguramente. Y el país sería otro. Pero bueno, al ser vencidos, pongo comillas, vencidos, la mejor forma de perpetuar una idea política sobre la otra es escribir la historia. Eso lo dice De Paoli. Algunos historiadores hablan de las tres muertes del federalismo, ¿no? Barranca Yaco, Pavón y Pozo de Vargas. ¿Vos coincidís con esa postura? Totalmente. A ver, creo que ya Pozo de Vargas la suerte ya estaba echada. Creo que ya, a ver, solamente si hubiera regresado Justo José de Urquiza, podría haber habido, pero sin Urquiza, ya Peñalosa muerto, Facundo muerto, Rosas en el exilio en Inglaterra. Creo que el único, por el prestigio, el poder y por el ejército que podía llegar a mover, que podía cambiar la historia, o sea, reescribir la historia, era Urquiza. El Barranca Yaco, Pavón y Pozo de Vargas, casi se puede decir que los tres a traición, ¿no? Sí, bueno, Pavón sigue siendo un misterio. Urquiza, nadie sabe concretamente por qué se retiró. Bueno, hay logias, el Gran Oriente Americano. Vargas y Barranca Yaco, al margen de traición, creo que ya se había planteado, fundamentalmente contra el coronel Reinafé, una cuestión de supervivencia. Yo creo que los Reinafé, Francisco fundamentalmente tenía claro que si no eliminaban a Quiroga, Quiroga los iba a eliminar a ellos. Ahí la cuestión de la campaña del desierto, donde le hacen un consejo de guerra a Francisco, eso lo cuenta muy bien David Peña. En la campaña del desierto se planta la semilla de Barranca Yaco. La campaña del desierto es fundamental en la decisión de Francisco. Francisco es el que más manda en el clan, aunque es uno de los menores de edad. Pero es el militar, el más recio. Nadie habla que no era valiente, también lo era. Y esa cuestión del Consejo de Guerra, que era una humillación militar monumental, el Consejo de Guerra, por no haber obedecido las órdenes de Huidobro, seguramente mandado por Facundo, Huidobro lo admira tanto a Quiroga que llega a ser consuegro y que después pide que lo entierren cerca de él.
Ahí nace el enfrentamiento final. Francisco creo que de ninguna manera iba a desaprovechar el paso de Quiroga por Córdoba. Lo desaprovecha en diciembre, cuando Cabanillas no se anime y llega tarde. Pero después de la vuelta, con 2 meses de tiempo, Facundo se demora 2 meses en Santiago, habrá dicho, si no es ahora, no es nunca, y si no lo eliminamos, nos va a eliminar a nosotros. Facundo tenía el suficiente peso político como para, vía Rosas, poder sacar a los Reinafé de Córdoba. Pero los Reinafé tenían el apoyo de López. De López. Bueno, en el 38 López muere. Sí, hubiera sido una cuestión... bueno, lo dice Martín Fierro, siempre es bueno tener un palenque donde rascarse. El gran palenque de los Reinafé está en Diego López, general en jefe de los federales, otro ninguneado de la historia, ¿eh? A López no, los santafesinos sí, pero a nivel general no lo tienen. Era muy poderoso, general en jefe del ejército de la Confederación. ¿Para vos López tuvo algo que ver con la decisión de los Reinafé? Quizás por omisión, no creo que haya sido tan bajo de hacerlo por acción. O sea, quizás sabía, escuchó algo y quizás no movió la mano para detener el movimiento. Pero involucrado directamente, lo dejo ahí, pensaría que no. Dando la orden, no. El gran beneficiario de la muerte de Dorrego fue Rosas. Sí. Y Rosas no está detrás de la muerte de Dorrego. No. Está Lavalle, Julián II de Agüero, del Carril, Florencio Varela. No, se reunían en la casa de Valentín Gómez para decretar la muerte del coronel. A veces no. A ver, en el caso de Dorrego está claramente que el más grande beneficiario, que es Rosas, no tiene nada que ver con la movida de Lavalle. Lavalle se cree, a ver, no quiero herir a nadie, se cree el hombre indicado para el momento histórico, y se lo dicen en carta a los doctores, y bueno, y hace fusilar al gobernador y cree que se va a sostener. Y le abre las puertas, las 2 hojas de las puertas del poder a Rosas. Un año de la muerte de Dorrego, Rosas entra al gobierno, diciembre 28, diciembre 29. No tardó tanto, ¿no? El viaje de Quiroga no es una circunstancia normal. El hombre está muy enfermo. Ha cumplido 46 años. ¿Qué edad tienes? 48. Bueno, un muchachito de 46 años. Algunos hoy viven con los padres todavía. Bueno, pero tiene reuma. Desde la Ciudadela en el 31 no monta a caballo. Intenta montar, le duele tanto. Bueno, Robledo dice maldita osamenta y se baja y le dirige desde la puerta del carruaje la guerra contra la Madrid. El hombre hace un sacrificio monumental dice que le cuesta desplazarse, que tiene dificultad para estar en pie. Creo que Facundo hace ese gigantesco sacrificio, porque no va con aire acondicionado, ni con control de velocidad crucero a 110, para que no agarre la caminera. Vienen aquellos caminos, con un carruaje de Rosas. El carruaje de la muerte de Quiroga se lo presta Rosas en San Antonio de Areco. Rosas lo acompaña de Flores a Areco. Y ahí le da una galera inglesa. La galera de la muerte es propiedad de Rosas, que estaría presente en el fusilamiento de los Reinafé, ensangrentada en el Cabildo, en octubre del 37. Creo que Facundo hacía ese gigantesco sacrificio para su regreso a Buenos Aires, tratar de negociar con Rosas la convocatoria de un congreso. Ahí hay una división. Facundo quiere la Constitución y para Rosas no es el momento. No lo va a hacer nunca. Cae en el 52 y el país recién se constituye un año después con Urquiza, sin Buenos Aires, en Santa Fe, el 1 de mayo del año 53. Ahí podría haber sido, pero podría haber sido, eso es futurología. Probablemente si Quiroga viviría, el segundo gobierno podría haber sido complicado la relación con Rosas. Pero o por ahí Rosas adhería a la causa de la Constitución. No lo sabe. Pero que Facundo en cartas, por ejemplo, al general Paz se muestra ya en el año 30 totalmente favorable a constituir el país, está plenamente establecido. Y la carta que recibe Quiroga en el viaje de la muerte, que roza la fecha el 20 de diciembre y que se mancha con su sangre, en Barranca Yaco, es una visión totalmente distinta, que las provincias salen de la guerra, que un ser viviente no se puede formar con miembros lastimados, y que el principio de Rosas era que las provincias se organicen primero interiormente y luego formen federación con las demás. O sea,
Principios que iban en contra. Yo creo que Facundo ha leído esa carta de la Hacienda de Figueroa muchas veces, estando en Santiago del Estero, antes de iniciar el camino final hacia Barranca Yaco. El Quiroga, después de la batalla de Oncativo, ¿no te parece o no te da la sensación que después de perder la batalla de Oncativo como que se aleja del Quiroga militar y se transforma en un Quiroga más político? Probablemente. Se instala de fines del 33 en Buenos Aires, trata con la gente de la sociedad, con Balcarce, con Guido. Probablemente la ciudad y le haya cambiado los hábitos, se visten los mejores sastres. El sastre que viste a Rosa lo viste a él. Probablemente. Ahora no creo que haya cambiado el aspecto, pero no la manera de pensar. Creo que era un hombre, bueno, cartas de López a Rosa, difícil de doblegar. Nos va a traer muchos problemas, dice este riojano, cartas de López a Rosas, por una discusión justamente por los Renafes, porque Quiroga no quería que los Renafes fueran gobernadores de Córdoba. No creo que haya sido un personaje domable. No, de hecho entraba al despacho de Rosas sin pedir permiso. Pero hay una entrevista que está Ferré y que le hace unas amenazas, que dice toda la sangre que se ha vertido es culpa de él y de López, y que no me llegaron lo que me habían prometido para la tablada, y di la batalla para no desmoralizar a la tropa, y algún día él amanecerá colgado, y hace unos gestos. Ferré dice que cree que lo va a apuñalar, y toma media vuelta, ni saluda y se va. El testigo es Pedro Ferré, el gobernador de Corrientes. O sea que dice que él se levanta y que Rosa está atilado, está en pausa. O sea, se levanta, saluda y Rosa está como que se ha ido, no está. Lo sorprendió. No era. Ahora creo que Rosa era muy astuto diplomáticamente y le convenía no enfrentarse con él. Le convenía, aún para fines personales, ¿no? Mejor tenerlo, si no puedes con el más fuerte, únete a él. Si bien Rosa tiene más poder, tiene sumo poder público, maneja las relaciones exteriores, la aduana y el puerto, pequeña cajita, creo que sabía que no era dócil. Creo que sabía, y creo que tiraba hasta donde sabía que podía tirar. Creo que en ese sentido Facundo era mucho más impetuoso, mucho más intuitivo, mucho más. Se mostraba tal cual era, y el otro era mucho más calculado. ¿Cómo es el viaje de Quiroga al norte? ¿Cuándo sale? ¿Cómo pasa por Córdoba? Contanos esa anécdota, esos datos, esas historias de la ida. Bueno, primero una comparación. Bueno, hoy ese viaje demora 8 horas, de Buenos Aires a Córdoba. De Buenos Aires a Córdoba. Buenos Aires, Córdoba. Una carreta, o carretas, porque las carretas nunca viajan solas, para tener protección viajan en caravanas. Va a ser ese sistema relevado con la llegada del ferrocarril, ¿cierto? Bueno, mucho más rápido, mucho más seguro. La carreta demoraba tranquilamente de Córdoba a Buenos Aires de 30 a 60 días. Porque bueno, la caravana llega y no viaja el otro día. Se quedan 1 o 2 días para aliviarse de alguna dolencia, para atender a algún enfermo y fundamentalmente para esperar noticias. Esperaban la posta que lleguen los que vienen en sentido contrario, chasquis y viajeros, para saber cómo está el camino, si yo viene que decir, si son donde viajan, hay posibilidad de malones o de bandoleros, se conocen de alguna pronta batalla. Todas calamidades que podían pasar en ese tremendo siglo XIX, inimaginable para nosotros. El siglo XIX es inimaginable. Yo no me puedo imaginar estando ahí, no me puedo imaginar. Ningún libro te transmite la sensación de haber sido. Es inimaginable para nosotros. Por suerte, ¿no? Que no tuvimos que estar ahí. Hacer ese viaje en 6 días, con el reuma, salir el 18, llegar en la Nochebuena, a las 6, 7 de la tarde, 6 a 8 de la tarde del 24. En una galera de lujo de Rosa. Pero una galera tirada por 6 caballos, en un camino que era una huella. Con normalmente lugares donde no existían los puentes.
El viaje es monumental, y mucho más contando el estado de salud. Es monumental. Creo, no sé, quizás no porque era muy templado, que en algún momento haya pensado, no lo haya dicho, ¿para qué agarré esta misión? Porque debe haber sufrido ese hombre en el viaje, en su último viaje en la fase renal, horrores. Bueno, oye la misa en la catedral. No hay anécdotas ni datos del primer tramo del viaje hasta Córdoba, ¿no? No, bueno, cuando él se despide, Sarmiento dice, adiós Buenos Aires, si no te vuelvo a ver, adiós para siempre. Parece un tango eso, ¿no? Parece un tango. Y también dice, si salgo de Santa Fe no tengo por lo demás. Lo dice Sarmiento. Sabemos que el Facundo Sarmiento es una novela que no tiene documentada, que es una versión novelada, pero, voy a repetir, no lo creo a López al nivel... El consejero de López era Domingo Cullen, que era uruguayo. Una vez hay un entredicho y dice, están en el medio hombres de talla completa, como Rosas, Quiroga y López. ¿Qué podrá hacer Cullen entre ellos? Eran de talla completa. No creo que López se haya permitido él ser tan traicionero de haberlo mandado a matar. Por ahí habrá dicho, si lo matan, bueno, pero no creo que ella... Bueno, omisión, ¿no? Quizás. Pero dicen que antes del crimen de Quiroga varias veces Francisco lo va a visitar a Santa Fe. Y después una carta a Rosas, él le dice que se da cuenta después del objeto que era como que creían que tenía muy buena relación con él. Y se venía a tratar temas de ninguna importancia. Sabemos que los Reinafé son una sucursal de Santa Fe. Sí. Los Reinafé en Córdoba son impuestos por López y van para el lado que López le digan que tenga que ir. O sea, no los ha impuesto porque los sí. Reinafé están en la captura de Paz. Bueno, la 10 de mayo del 1831. El goleador, Ceballos, después aparece un Murúa, bueno, Ceballos, Francisco Ceballos, es de una partida de Francisco Reinafé. El que lo volea es al General Paz. Sí. Los Reinafé por sí solos no se podían sostener. Lo sostiene el gran Palenque López. Pero aparte, de nuevo, nos pongamos un poquito en la piel de este general Quiroga, este sumamente singular personaje. Él viene a Córdoba a pelear la tablada. 3.000 a 4.000 hombres. Entra por San Luis, Río Tercero, va para Córdoba, luego va de a Paz en el Salto, llega a Córdoba, se retira a la tablada para no causar estado entre la población civil. Fíjense qué lección de civilidad que da. No vino a pelear por el choripán y la coca, vino a pelear por dominar Córdoba. Si él ganaba la tablada, bueno, Bustos queda golpeado porque se larga a un barranco con el caballo para no caer prisionero del General Paz. Eso es posterior a la batalla. Si él ganaba, lo reimponía a Bustos o imponía al nuevo gobernador. No vino a pelear por la coca, no vino a pelear por el asado, vino a pelear por dominar Córdoba. A un cativo también. Y después ve que López, a muy bajo precio, un saldo, una oferta, boleándole el caballo General Paz, muy económico precio, puede imponer un gobierno. O sea, Facundo debe haber sido semejante campaña. Un cativo, digamos, pero la tablada, ¿sabes lo que va a hacer? El cruce de los Andes, bueno, está en otro. Pero venir de La Rioja, vos viajás seguido de La Rioja. Yo viajo seguido de La Rioja. Bueno, venir de La Rioja con 3.000 hombres, evitar deserciones, motines, darle de comer, que no te deserten. Mucha de esa gente era muy mal paga o impaga. Hay que tener mucho mando, hay que tener mucho mando. El cativo fue una logística extraordinaria también. El cativo nace de un ejército que le presta Rosa de 350 presidiarios, condenados, no son soldados. Los adiestran en el retiro, no son soldados. Después se le van sumando cuando va ganando Río Cuarto, Río Quinto, ahí muere el pobre Pringles. Quiroga, menos mal que lo tocamos, es un admirador total de los guerreros de la guerra de independencia.
baja el pie. Al Alvarado, a todos, a la Madrid, a todos. El tipo se saca el sombrero con los guerreros de la guerra de independencia. A la Madrid lo defiende una vez ante Rosa, ante Balcarce, porque hablaban de él, le dice, ¿quién de ustedes hizo su servicio a la patria en Bolivia? Y le dice, ninguno de ustedes hizo lo que hizo el general Lamadrid, y si nadie halló quien contestarme. Eso le encuentra una carta, después que Lamadrid le había maltratado a la madre con una cadena, para que cuente dónde tenía escondidos los dineros, los tapados de Facundo, y que había hecho que la familia se exilie en Chile, porque le iba a torturar. Claro, la salva a General Paz. Sí, la esposa le escribe a Paz, y Paz le dice a la madre, le dice al gobierno de San Juan que la retenga a la mujer, y ahí cruza Chile. A Pringue lo alcanza el capitán Albornoz y le pide que se rinda. Y Pringue le dice que solo le va a entregar el sable al general Quiroga. Y Albornoz, despechado, le dispara. Y cuando está muriendo, muere casi en los brazos de Quiroga. Y Facundo casi lo fusila a Albornoz. Y dice, por no matar por no manchar el cadáver el cuerpo del coronel Pringue, no te pego 4 tiros. Dice, ojo cuando alguien invoque mi nombre. Casi lo fusila y acá me pasa una cuestión muy Facundo, que no tenía medias tintas y que hay, vuelvo a repetir, ponerse en el escenario histórico en el cual vive, una guerra. Las guerras civiles son las peores, las más crueles, porque es familia contra familia, ojo por ojo, diente por diente. Hay animosidad en la tropa, se odian. Llega a fusilar a soldados de su tropa. Una vez estando aquí, con 30 y pico de años, viene un señor y me dice, el general Quiroga fusiló a un antepasado mío, Faustino Soria. ¿Sabe cuál es la curiosidad? Que era soldado de Quiroga. ¿Qué ocurrió? Antes de la Ciudadela, contra la Madrid, el 4 de noviembre del 31, la Madrid pelea con los restos del ejército de General Paz, boleado en el Tío, que después él se va a Tucumán, donde era nacido. Decía, siempre antes de las batallas, los ejércitos que se mueven lentamente desprenden avanzadas, partidas de exploración se llaman. Y muchas veces topan entre las partidas. Las avanzadas de un ejército topan con las del otro. Y ocurre que antes de la Ciudadela topa una avanzada de la Madrid con una avanzada de Quiroga mandada por el capitán Faustino Beatriz Soria, que había sido de la caballería de Bustos, era cordobés, que después de la tablada, con Bustos vencido y con Paz gobernador de Córdoba, se pone al servicio de Quiroga. Y ocurre que, bueno, empieza el tiroteo, la tropa de la avanzada de la Madrid ingresa por un monte y Soria ordena detener la persecución. Facundo se entera al rato de que había detenido la persecución y le pide a Soria que venga, que se presente ante él. Le dice, capitán Soria, dice, ¿por qué detuvo la persecución de la partida? Porque era imposible penetrar el monte. ¿Y cómo penetraron ellos? Le dice, capitán Agañará, fusilero delante de la tropa. Y le dice, el centro de batalla es el punto de reunión. Ahí estaremos muertos o vencedores. Y el que vuelva caras, quiere decir, el que quiera desertar, yo mismo lo mandaré a fusilar. Voy a repetir. Un hombre sin media tinta. La época, eso es 1831. No hay que dejar nunca el escenario, dejar de tener en cuenta el escenario donde, vos me decís, 3 años antes, Dorrego, un gobernador fusilado por un hombre con ansias de poder como Lavalle. O sea, ¿cuál era la causa del fusilamiento de Dorrego? ¿Cuál es el motivo? A ver, la paz con el Brasil. Si la guerra no la inicia Rivadavia. Bueno, pero volviendo al tema. Sí, vamos a Facundo. Tarda solo 6 días. 6 días Buenos Aires, Córdoba. Hasta llegar a Córdoba, que llegue el 24 de la 24, tarde, ¿no? Entre 6 a 8 de la tarde, según los historiadores. Oye la misa de la catedral de, una versión de Paoli, dice que Facundo sabía la Biblia de memoria, por la amistad con Castro Barro y porque la mamá le había enseñado a leer leyendo la Biblia. Hay citas que cuenta Casubi, por ejemplo, donde le recita algunas parábolas de Biblia, donde Facundo muestra que conocía bastante, que hoy no lo conocemos muchos, entre los cuales 200 años después. Escucha la misa en la catedral y que hace ese 24 de diciembre.
aproximadamente 2 de la mañana sigue viaje. A ver, el asesino de Quiroga, siempre el elegido era Santos Pérez. Que tampoco es un elegido porque los Renafé fueron a un jardín de infantes y dicen, ¿quién no quiere matar a Facundo? Que levante la mano. Lo eligieron porque era el matón más matón que tenían. Era el juez de línea en las carreras de caballo, era el que la pulpería nadie le pisaba el poncho. Pisar el poncho es una frase que, arrastra el poncho, el que te pisa el poncho está aceptando el desafío. Y se matan. Bueno, un hombre de la extrema confianza de los Renafé. Y tan adicto es que cuando se complica, el gobernador le dice, bueno, el gobernador lo intenta envenenar a Santos Pérez. Lo llama a la casa de gobierno y lo intenta envenenar. Después Pérez no sé con qué hierbas medicinales se salva y le dice, los pueblos piden su cabeza, capitán. Porque Ibarra dice que cuando Quiroga estaba en Santiago, reciben aviso de un intento haciendo de que el jefe no está en Santos Pérez. Ibarra, que tiene un gran enfrentamiento con los Renafé también por la muerte de Quiroga. Dice, los pueblos piden su cabeza, capitán. Y Santos Pérez dice, consiento que me la quiten si es para salvarlo a ustedes. Pero de frente, no de espalda. Santos Pérez era ignorante, era analfabeto. Un hombre que no tenía instrucción, pero que no era ningún tonto. Un hombre de 30 y pico de años, que era el elegido para matarlo. Pero Facundo llega 2 días antes. El viaje es tan rápido que los Renafé lo esperaban 2 días después. A ver, los Renafé están totalmente enterados del viaje porque Quiroga hace una misión oficial. No es un viaje como un simple particular. No es Facundo que está en Buenos Aires aburrido y dice, voy a mediar entre Tucumán y Salta porque Herida y Ibarra los impuse yo después de la tablada y voy a tratar que entrar. No, lo manda el gobierno de Buenos Aires. Facundo va con el cargo de comisionado, mediador, representante del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es un enviado oficial. Acá no es un simple particular, es un comisionado oficial, Facundo. Eso va a tener gran relevancia porque después el juicio lo maneja Rosas. Era una misión oficial. Es un enviado de otro gobierno que muere en Córdoba. El elegido era Santos Pérez. Facundo llega 2 días antes. Córdoba estaba avisada porque tenía que proveer de elementos de caballo para que Quiroga cumpla su misión mediadora. Como no pueden avisarle a Santos Pérez, voy a hacer un juego con la actualidad, no pueden mandarle un WhatsApp a Santos Pérez o una videollamada a hacerle, no tenía señal en San Pedro, en Tulumba, deciden cambiar al jefe y buscan a un muchacho, Cabanillas, un muchacho de 26, 27 años, que estaba en la casa de un vecino, un tal José Lozada, de visita. Era miembro de la Secretaría de Gobierno y ha participado en batallas con los Renafé. Le piden hablar con él y van caminando al lado de su guía. No estaba la cañada se va a hacer un siglo después. José Antonio, Francisco, omnipresente, Francisco Isidoro, y Rafael Cabanillas. Y le van contando que el general Quiroga pasa al norte con disfraz de mediador, eso textual, para incendiar los pueblos del norte contra las provincias de Santa Fe y de Córdoba. Santa Fe, López. Usted cometerá un servicio muy importante a la nación, usted lo va a matar al general Quiroga. Eso le dicen los Renafé a Cabanillas. Cabanillas dice, no es lo mismo matar a un reo con general, hay cuestiones de honor que me lo impiden. José Antonio le dice, ¿qué tiene miedo? Lo creía más gaucho. Francisco le dice, tenemos que ver muy bien la gente con que se trata. Y seguramente después lo habrán obligado. A ver, en aquel tiempo no se pedía, se obligaba. Seguramente obligado por los Renafé, Cabanillas saldrá a buscar la gente que tendría que hacer el trabajo en el monte de San Pedro, entre Tulumba y San Pedro Viejo. Pero ocurre que este muchacho demora algún tiempo dando unos rodeos y cuando llega al monte, el general ya había pasado. Además, él manda un observador a una altura que hay en el camino. El observador baja y le dice qué ha pasado, pero que están poco distancia adelante y que los pueden alcanzar con los caballos. Cabanillas dice que le han ordenado atacar el lugar y no perseguirlo por el camino. Ordena regresar a Tulumba la partida y dispersarse. Y cuando los Renafé lo mandan a llamar, Cabanillas dice que no le habían dado a la gente a tiempo. Y aquí hay un detalle fundamental, no los mandan a matar. Después testigos en el expediente. Eran los testigos de la causa de 1800 fojas.
que tiene Barranca Jaco. Es increíble que los RENAFE no lo hayan mandado a silenciar a Cabanillas. Está un tiempo en el gobierno y después se retira, tiene chacra cercana ahí en Córdoba, pero los RENAFE se les pasó por alto, no mandaron a fusilar a Rafael Cabanillas. Según los historiadores, él pasaría por San Pedro el 26. Se salvaría el 26 y llega principio de enero. ¿No dormido el 25 de noche? Si es que dormía, porque... Quizás arriba de la galera. Claro, esa galera era muy cómoda, claro. A ver, Carlos, 6 días de Buenos Aires a Córdoba, 130 kilómetros diarios. Realmente dormía arriba de la galera. Además, cuando lo asesinan dice que venía dormitando, era mediodía, casi mediodía. Yo creo ciegamente que Facundo está convencido que no se van a animar con él. Si no, no se va a venir a hacer Matarazzi. Yo creo que está convencido con lo que va a decir ahora en Santiago. Y él continúa y llega a Santiago. Pero... ¿Que llega qué día? 2 o 3 de enero. De enero del 35. Ya 35. Del 35. El viaje de Quiroga, el original viaje, era llegar a Tucumán. Estaba Heredia en conflicto con Pablo Latorre. Vuelvo a repetir, impuestos por Facundo después de la batalla de Ciudadela. Esos son gobernadores porque Facundo los impone. O sea, a ver, nos guste o no Barranca Jaco, Quiroga era el mediador natural para el conflicto. Si el conflicto era tan grande, pero que él era el mediador natural, ¿por qué le impone estos gobiernos? O sea, debería haber ido él como, bueno, finalmente ocurre. En Santiago se entera que ha sido asesinado Latorre en prisión. Entonces, por su reuma, por sus problemas físicos, no quiere viajar a Tucumán y los manda a llamar. Que vengan los enviados a Salta, el gobernador está muerto. Heredia con busto y paz de la sublevación de Arequito. Del año 20, cuando el ejército norte no ataca a López y a Ramírez. Eran dos hermanos, Felipe lo quiere imponer en Salta, Alejandro. Bueno, todas esas ansias de poder, de expansión, que tienen todos, ¿eh? Una cosa es querer, otra cosa es poder hacerlo. Bueno, Facundo domina Cuyo y el noroeste. ¿Y sabes cuántos cientos tenían esas ansias de poder? De querer, pero no poder. Facundo tenía el poder de poder influenciar semejante extensión, ¿no? Los manda a llamar a Santiago. También el hombre está algún tiempo en reposo. Tiene reuma. Rosa le manda unas recetas, unas medicinas así caseras para aliviar, que se las manda su doctor. Por lo cual debe haber estado algún tiempo en reposo. Y estando en Santiago, tiene tiempo para que lleguen a Santiago cartas, avisos de lo que todo el mundo sabe en Córdoba, que están armando un movimiento para asesinarlo. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo le escribe. Hay un médico francés, ¿no? Sí, Jornet me parece. A ver, ya me voy a acordar. Sí, que le escribe, que inclusive los RENAFE eran amigos de los RENAFE. Y que le mandan, hablan con él si era, qué le parecía el asesinato, bueno, ya me voy a acordar. Coret. Le escribe, bueno. ¿Qué hubiera hecho? Bueno, en la actualidad el 100% de los hombres. En aquel momento el 99 o el 98. O desviar, o evitar Córdoba, como le sugieren, o aceptar la escolta que le ofrece Santiago y Tucumán. Ibarra y Heredia tienen grandes compromisos con Facundo. Heredia es gobernador por él. Ibarra es amigo cercano. Quiroga podría haber sido escoltado por cientos de hombres. Lo podrían haber escoltado cientos. Quiroga podría haber sido escoltado por 300 o 400 hombres. Le podría haber puesto un ejército Tucumán y Santiago. Podría haber sido escoltado por cientos. Pero no quiere. No quiere desviar. Acá hay una cita, dice un historiador, porque Facundo dijo que iba a volver por Córdoba. Y dice, en su altiva condición de gaucho, no estaba entre sus planes cambiar de opinión. Él dijo que volvería por Córdoba y ninguna razón lo haría cambiar de parecer.
porque desviar significaba temer a los reinafés. Desviar era temer. Él, bueno, lo paga con su muerte, ¿no? Es más, lo que iba a hacer más famoso los reinafés porque totalmente. Ellos iban a decir Quiroga no se animó a pasar. Totalmente. Él, quizás, vuelvo a repetir, en el 98 lo hubiera hecho. Aceptar la escolta o desviar. Facundo dijo que iba a volver por Córdoba y volverá por Córdoba. Y además volvió usando el sistema de posta. Totalmente. Es más peligroso va por el camino que usan todos, el camino más utilizado. Sabemos que hay después chasques paralelos que le vienen avisando a los reinafés dónde está Facundo. El hombre ingresa por Córdoba, acompaña hasta el límite de la provincia de Córdoba la escolta de Ibarra y sigue el viaje con 8 o 9. Sandívar es un muchacho que le debe favores al doctor Ortiz, el secretario de Quiroga, cuñado de Vélez Sarsfield. Ortiz casado con Inés Vélez Sarsfield. Bueno, Sandívar le debe favores a Ortiz. Y como vive por ahí cerca y está enterado del posible movimiento, lo espera en la posta. Y como no llegan, se aventura por el camino y los encuentra en el camino y pide que hagan alto. Ortiz lo conocía, Sandívar, pide hablar con el doctor. Y le cuenta todo. Que eran más de 30, que estaban en Barrancallaco, que los iban a matar a todos. La orden era matar a Quiroga, a toda la comitiva y a cualquiera que pasara por Barrancallaco. Vinieron con el general, el que pasara en ese momento se convertía desgraciadamente en testigo y tenía que ser muerto. Por eso no salva el niño. Ortiz le pide a Sandívar que le cuente al general. Probablemente en la galera por el reuma, Facundo no habrá bajado, supongo, y le cuenta los detalles. ¿Qué contesta el general? Con un solo grito mío, mañana la partida asesina se va a poner a mis órdenes y me van a acompañar hasta Córdoba. Y le dice a Ortiz, dele unas monedas al muchacho Ortiz, unas monedas de oro. Cuando uno de los que se salva, que era José Santos Funes, secretario de Quiroga, se salva porque viene retrasado junto a un chasqui, Agustín Marín, y se esconden en el monte. Cuando después por otra causa cae bajo las órdenes de un juez, le toman y después participa del expediente de las 1800 fojas y cuenta que él le arma el equipaje a Quiroga en Santiago del Estero. Y que venían camisas de seda, pantalones de seda. Bueno, el hombre era un rico. Y que venían una gran cantidad de monedas de oro y de plata. Entonces, cuando él se dan unas monedas, las monedas venían. Después son repartidas entre los asesinos, por supuesto, los de más alto grado se llevan más monedas, los de menos monedas. Bueno, eso pasa hasta la actualidad. Entonces, hacen noche en la posta de Ojo de Agua, no el Ojo de Agua de Santiago del Estero, no, un Ojo de Agua acá, Macha, Ojo de Agua, o sea, Totoral, Macha, Ojo de Agua, una posta, si no, no hubiera llegado antes del mediodía a Barrancallaco. No es la posta, no es el Ojo de Agua que vas por la ruta 9, que está a 180 kilómetros aquí. Ojo de Agua que está en el Camino Real. Acá, Macha, la siguiente a Macha. Ortiz, que no puede dormir, habla la noche con el maestro de posta, que le confirma haber escuchado algunas versiones. Ortiz lo despierta, el general Quiroga. Bueno, algunos dicen que era más peligroso contrariarlo era ahí que el peligro que podían encontrar en Barrancallaco. Bueno, la cuestión que sigue en viaje una comitiva de 8 o 9 con el niño. El hijo del maestro de posta, León Basualdo, Pedro Luis Basualdo, que ahora sin sacarte tiene un nombre de una calle. Y en Villa Totoral. Bueno, qué bueno. Creo que fue enterrado en un Totoral ese chico. Un detalle de José Luis Basualdo. Sí. Los padres, León Basualdo y maestro de posta, y la esposa Ávila, eran los dos viudos y se casaron en esta capilla. En la capilla de la posta, bueno. de Zacate. Y José Luis Basualdo se sube a la comitiva. Basualdo, los postillones, bueno, una vez en un trabajo de la licenciada Basalo. Tal cual, discúlpenme la laguna mental, dice
Bueno, habla de los postillones y dice, no se conoce el nombre de ninguno de ellos, salvo el de uno. Va suelto, por la tragedia de Barranca Yaco. ¿Qué función cumplía el postillón? Era como una especie de ayudante que colaboraba a subir y bajar el equipaje, que acompañaba al viajero de una posta a la otra, recibía algunas monedas, que avisaba alguna novedad en el camino y también su trabajo era regresar con los caballos. Pero como la orden era matarlos a todos y él venía con ellos, debían, desgraciadamente, matar al postillón. La versión de Funes es que venía una escuadra retrasado por no venir tragando tierra. O sea, yo creo que viene retrasado por todos los avisos, habrán dicho, será mejor venir viendo de lejos, en eso nos salvamos. Bueno, aprovechan el espeso monte Barranca Yaco para esconderse, esperan que escuchen los disparos, se esconden, más vale cobarde vivo que héroe muerto. Bueno, y están unas horas ahí seguramente sin respirar, porque si los descubrían los iban a pasar por las armas. Pero después de repartir todo, roban la ropa, los elementos que traían, por eso son encontrados los cuerpos en paños menores o sin ropa. Avisan aquí, pero como a media tarde. Bueno, pero... el maestro de posta de Sinzacate era a la vez el juez de paz. Era Pedro Luis de Figueroa. Pedro Luis de Figueroa, que tenía los dos cargos. Tal cual. Que va a Barranca Yaco, que en teoría en el carruaje que viajaba de Quiroga, en el carruaje de Rosas, de Juan Manuel Rosas, lo traería a él y a Ortiz. Después ahí los historiadores no cuentan mucho de los otros cuerpos. Yo me centro en Facundo. ¿Cómo fue el crimen? ¿Cómo matan a cada uno? O de lo que se sabe de cómo mueren Quiroga, Ortiz, el niño José Luis Basualdo, alguno de los participantes. Y también tengo entendido que muere uno de la comitiva de Pérez. De Santos Pérez, que en realidad lo mata Santos Pérez. Pero bueno, contanos un poco. Bueno, sí, es el que intenta salvar al niño. Benito Guzmán. Bueno, en aquel momento la población era infinitamente inferior a la que tenemos actualmente. Los asesinos que acompañan a Santos Pérez son de la región, son de Tulumba. Algunos de ellos conocen al niño. El niño no es es el hijo de un maestro de posta. Los maestros de posta eran muy reconocidos. Los maestros de posta estaban eximidos de ir a los ejércitos. El maestro de posta era el vecino más representativo, quizá el único que sabía leer y escribir. El niño no es un hijo de un vecino común, es el hijo de un maestro de posta. Por lo cual, algunos de los asesinos de la partida de Pérez lo conocían. Y va a haber uno que va a intentar salvarlo. El famoso refrán, los comedidos siempre la sacan mal, se cumple en este caso. El comedido es Benito Guzmán. Benito Guzmán conocería a la familia de Basualdo. Y conmovido por la suerte que le iba a tocar al niño, lo protege e intenta que este muchachito escape por el monte. Pero cuando está en el trámite, seguramente avisado por algunos de los otros soldados, los alcanza el capitán Pérez a caballo. Y se produce un cierto enfrentamiento entre el capitán que lo quiere matar y el sargento que le quiere salvar. El chico de 12 años recién cumplidos está ahí viendo qué va a suceder con él. Si el sargento lo convence al capitán Pérez, por ahí lo dejen ir. Si no lo convence, lamentablemente, práctica muy utilizada en esa época, le van a cortar el cuello para no gastar balas. Así de brutal, ¿no? Para no gastar balas. O sea, una... Sí, Luis Hernán López en su artículo José Luis Basualdo, el niño de Barranca Yaco, cuenta muy bien estos detalles. Un arma blanca puede matar cientos, una bala solo a uno. Bueno, o sea, discúlpeme la bestialidad, ¿no? Pero no la cometí yo, por suerte. Yo no lo hubiera hecho, tampoco, aunque hubiera sido de la época. Pérez los alcanza y le pregunta a Benito Guzmán, y el muchacho ese, y este hombre que hacer todo por el niño, se pone en el medio como una especie de escudo, porque Pérez está montado a caballo, y le dice, el chico es sobrino mío, déjelo ir que no va a decir nada.
Ahí los historiadores no se ponen de acuerdo si Guzmán es realmente el tío o si conocía a la familia y decía que era el tío para salvarlo. Pérez contesta para que no quede ninguna duda. Son órdenes del coronel Rinafé, de Francisco, que le ha ordenado que no escape nadie. El sargento insiste. Déjelo ir, capitán, que no va a decir nada. Cansado Pérez del sargento saca un pistolón y le dispara un tiro en el pecho. No muere inmediatamente, pero agoniza unos días hasta que finalmente muere este Benito Guzmán. Aquí viene la parte más impiadosa de la historia, donde el asesino baja del caballo, agarra al niño del brazo, lo arrastra al monte, lo acuesta y lo degüella. Por eso la leyenda, que cada uno cree o no, que en Barranca Yaco se escucha llorar a un niño. Hay una leyenda de gente que pasa por el lugar, a mí me lo han contado 4 distintos, de que en algún lugar, algún momento pasan por Barranca Yaco, escuchan llorar a un niño y al regresar no encuentran a nadie. Suelen decir que cuando la muerte es muy violenta, el alma queda rondando en pena, o algo así. Se ha querido creer, pensar, atribuir que ese llanto vendría del pasado, sería del postillón, asesinado hace 190 años, porque cuando nos llevan al monte, el niño lloraba y gritaba, mamita, mamita, le pedía a su mamita de ojo de agua, Ávila, que viniera a salvarlo. O sea, una brutal muestra del momento histórico que se vive, ¿no? ¿Cómo mueren Quiroga, Ortiz? Bueno, Quiroga es el primero, ¿no? Bueno, llegan, a ver, algunos historiadores creen que Barranca Yaco se determina como el lugar del ataque porque existía una curva del camino muy angulada, un recodo tan cerrado que obligaba prácticamente a detener la marcha. Algunos historiadores dicen que la curva podría haber decidido el lugar. Bueno, llegan a la curva, detienen la marcha, el general asoma, pregunta quién manda la partida, ahí muy poca distancia, 1 o 2 metros, el capitán Pérez le dispara y le vuela el ojo izquierdo que le perfora el cráneo. Eso lo sabemos por la autopsia que hace después el doctor Gómez. Suben, le meten algún puntazo de arma blanca en la garganta, sablazos a Ortiz y el otro los llevan al monte y los degüellan. Pero el primero es Facundo, el segundo es Ortiz y después... El único que recibe un balazo es Quiroga. Por los datos que yo tengo, el único que muere de arma de fuego es Facundo, un tiro en el ojo izquierdo a muy poca distancia. Tal vez así, vuelvo a repetir, que perfora el cráneo, bueno, instantáneamente, pero después suben algún otro soldado que no esperes, un puntazo. Bueno, y después el saqueo. El saqueo donde se reparte. Y cuando son encontrados, los habían arrastrado como 300 metros fuera del camino en el monte. Y ahí estaba la galera, con algunos cadáveres rodeando. O sea, una imagen, la que ha habido Pedro Luis de Figueroa, que no quisiera ver nunca, jamás, ¿no? Ha sido a hombres acostumbrados a eso, pero ha sido una imagen de espanto. Bueno, Ortiz, el que lo trae y el que avisa al gobierno de Córdoba, que ya sabía de lo sucedido en Barranca Yaco. Bueno, aquí estaría desde la tardecita noche del 16 hasta la siesta del 17. Aquí en la posta. En la posta. De ahí a Córdoba, y ahí sí casi un año. Está en el cementerio de los Canónigos, al lado de la catedral, hasta febrero del 36, porque ahí sí hay una misión oficial enviada por Rosa, porque la viuda le pide que... A ver, en aquel momento fue a Buenos Aires porque la viuda pide eso. La viuda está viviendo en Buenos Aires, por cuestiones de estudio, lo dijo. Tal cual. María Dolores Fernández Sánchez vive y muere en Buenos Aires a los 90 años de edad. Es la viuda la que pide en 1836 que lo lleven a Facundo a Buenos Aires. Primero Flores, después cuando terminan el panteón, a la Recoleta, y cumpliendo una voluntad de Facundo en vida, enterrado de pie. Facundo le había pedido a Dolores que lo enterrara parado, o diciendo morir de pie, o de pie ante la muerte, o de pie ante la historia, o de pie ante lo que sea. Facundo fue enterrado de pie porque era una voluntad que le había transmitido a su esposa mientras estaba en este mundo. ¿Qué pasa con los asesinos después de...? ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? Porque es la historia de lo que pasa con los asesinos, sobre todo con Santos Pérez, hasta cómo lo atrapan, es novelesca. Yo creo que nadie pensó alguna vez un guión como el... Bueno, a Pérez lo entrega... La realidad supera la ficción. A Pérez lo entrega una niña, unos 16 años, con lo que pasa la noche. Más bien el padre de la niña,
y bueno, viene una partida y lo llevan. Digo, hay una carta del gobernador Renafé a uno de los hermanos. El hombre confía en que no va a suceder nada. Le dice: tenemos que esperar el bostezo de los pueblos en cuanto al asunto del finado general Quiroga, el cual creo quedará en papeles. El bostezo del pueblo. El bostezo del pueblo, pero se recomienda por ahora entre nosotros la precaución. Se ve que no habían medido la dimensión del personaje que habían mandado a matar. Por ahí, con un personaje de segunda o tercera línea, hubiera quedado en papeles. Pero era Quiroga. Y a Rosa también le sirve para borrarse de los Renafé. Digamos esto. Bueno, ocurre que 2 meses después de Barrancallaco, el gobernador de Buenos Aires vuelve a hacer Rosa con la suma de poder público. Porque él había especulado, campaña al desierto, especulado para que le den la suma de poder. Y la muerte de Quiroga le dio un argumento muy fuerte para pedir la suma de poder público. Quiero decir que los Renafé fueron juzgados en las condiciones más desfavorables que podían haber sido. Si no hubieran elegido un momento peor para ser juzgados, no le hubiera salido tan bien. Flamante segundo gobierno de Rosas, suma de poder público. Si quiero elegir un momento para que me condenen, es ese. ¿Quién iba a contrariar la voluntad de Rosas? Después ya en el 50, Urquiza, el pronunciamiento, pero acá estamos en el 35. Flamante, superpoder, los superpoderes, la suma de poder público. ¿Quién lo contrariaría al que luego ya va a poseer el sable de San Martín, el sable curvo del cruce de los Andes, ¿no? Por el bloqueo de Francia e Inglaterra. Se lo deja San Martín, tercer artículo del testamento. Rosas, el expediente de 1800 hojas, que lo he fotocopiado, pero que es muy denso, Tenés para leer una página, porque utilizan términos de aquel tiempo y lo tenés que revisar, es muy... logra condenar a muerte a 10. De años de prisión de 10, 8, 6, hasta 4 años, lo demás. O sea, nadie, como dicen en el campo, se va con el lazo puesto. Todos van a pagar la parte que les corresponde en la participación que tuvieron en la matanza. Santos Pérez y los Renafé serán fusilados y colgados. Te cuento que se cumplen parte. Después hay pena de muerte para 2 capitanes y 3 soldados, que son fusilados pero no colgados, y no en la misma plaza. Plaza de Marte, que hoy es Plaza San Martín, se cae de retiro, y Santos Pérez y los Renafé en la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo. Luego colgados se dieron en exhibición. Y a los demás, 10, 8, 6, 4 años de prisión, de acuerdo a la gravedad de la participación en la muerte. Pero el hecho de la condena a los Renafé se va a cumplir en parte. El artículo dice que la pena de muerte que se impone a José Antonio, José Vicente, Francisco y Guillermo Renafé Santos Pérez tengan en la Plaza de la Victoria, con la calidad de circunstancia que en esa empresa, debiéndose ahí de la ejecución, suspenderse los cadáveres, dice cadáveres, por seguir a la misma plaza. ¿Por qué se cumple en parte? Porque José Antonio se muere en la cárcel. Siendo el menor de los hermanos, muere semanas antes. Y Francisco está exiliado. Francisco va saliendo por Río Cuarto, cruza Santa Fe, muy probablemente López lo deje, seguramente también ayudado por Cuyén, y se exilia en Montevideo. Es parte del movimiento de Lavalle que trata de voltear a Rosas, que tiene epicentro con los franceses, que están en epicentro en la isla Martín García, en la primera etapa, porque él en el año 40 en Callastá, Santa Fe, tratando, porque otro detalle gigantesco, los hombres de la actualidad, el primer bien, el bien fundamental es la situación económica, la economía. Hoy nos movemos, el eje de nuestra vida pasa por la economía. La economía decide para qué lado vamos, venimos. Bueno, a los Renafé no solamente nos van a fusilar, sino que les confiscan todos los bienes, los dejan sin las estancias de Tulum, de Villa del Rosario, tenían estancias en Río Cuarto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos millones de dólares cuesta hasta hoy
en la mejor pampa húmeda, tener una estancia en Río Cuarto. Les confiscan todos los bienes. Y Francisco, tratando de volver a Córdoba, en Callastá, se rodea una partida enemiga, y para no caer prisionero, tal cual Bustos, se tira en un barranco y se ahoga en el río Paraná. Ahí moriría. 4 Reina Fe, 2 no llegan a ser. 2 no son. O sea, son fusilados el gobernador, Guillermo y Santos Pérez. No sé en qué orden. Probablemente primero el gobernador, en el medio Guillermo, por orden de jerarquía, y en la otra punta Santos Pérez. Y quizá ahí Santos Pérez, bueno, hay una frase muy famosa, que esto no quiero culpar, pero Santos Pérez diría: el asesino del general Quiroga es el general Rosa. Porque los RENAFE, para convencerlo, le habían dicho que era una misión oficial y que estaban detrás del crimen Rosas y López, y que él cumpliría una misión oficial. Probablemente, esto lo invento yo, le habrá dicho al gobernador: gobernador, usted me intentó envenenar y terminamos juntos, ¿no? Porque te contaba antes que lo convoca después de Barrancayaco y lo envenena en el agua ardiente, le mete algún veneno que milagrosamente Santos Pérez se salva, y después van a terminar con el gobernador fusilados y colgados el 25 de octubre del 37, ante una multitud, y como decía antes, presenciando el fusilamiento de la galera ensangrentada de Barrancayaco. La galera vuelve a Buenos Aires porque era de Rosa, y habría estado, propaganda política del gobernador, presente en la ejecución. Luego son colgados bajo los arcos del Cabildo, ante una multitud, porque el general Rosa convoca al pueblo de Buenos Aires a presenciar el acto del fusilamiento de esa mañana, 11 de la mañana, horario exacto, igual a la hora de la muerte de Quiroga en Barrancayaco. Nosotros 200 años, casi 200 años después, sí, seguimos hablando. 190 este año. 190 este año, casi 200 años después. Vamos a ver cuándo la gente ve este video, ¿no? Así que vamos a decir casi 200 años después. Seguimos hablando de Quiroga y de Barrancayaco. ¿Por qué crees vos que impactó tanto en la memoria popular, que hay poesías, zambas, desde Borges hasta Villós, desde todos hablando de Barrancayaco? Y acá un detalle, dicen: los hombres pasan, las instituciones quedan. Yo ya no soy parte de la institución. Acá la única finalidad de todo esto es que este personaje no se pierda en el tiempo, que perdure. Un hombre que, uno puede decir: yo no comparto la causa que abrazaba, pero no puede decir que la abrazaba tibiamente, porque está comprobado que Quiroga en algunas batallas soporta los gastos del ejército de su propio bolsillo. Un hombre que pone por una causa, te guste o no, la vida y la fortuna personal. No conozco otro, no lo conoceré nunca. El hombre pierde gran parte de la fortuna personal en la guerra, la vida en Barrancayaco, y a la historia pasa como un segundo, segundón, un nombre de segunda línea, ¿no? Manejaba, voy a repetir, hubiera sido una linda película que no ocurra Barrancayaco para ver cómo hubiera sido la vinculación con Rosa. Pero también Barrancayaco lo hace singular por el modo de su muerte. También como lo hace singular al Pancho Ramírez. Ramírez muere, digamos, en un acto de amor, porque su Delfina, la portuguesa, su amante, no su novia, la novia está en Entre Ríos, el hombre se vuelve a defender a la prenda, como dicen en el campo. Yo no soy de campo, pero puede defender a su amante que ha caído en mano de partida de Bedoya. Y bueno, y le cortan la cabeza, o sea, pierde la cabeza por una mujer, Ramírez. Y Facundo sigue adelante creyendo fielmente que no se iban a animar con él. A ver, en la batalla de la Tablada hay citas del general Paz en las memorias póstumas. Creo que el personaje militarmente más autorizado para hablar de Quiroga es Paz. Primero, porque es un gran veterano de guerra. Segundo, porque muchos lo consideran el militar más táctico de su época. Y después, porque es el enemigo. El enemigo no miente. Cuando habla favorablemente, ¿no? Dice un historiador
cuando uno lee una cita favorable contada por un enemigo, es cierta. O sea, cuando habla favorablemente, cuando todos hacen rama del árbol caído, bueno. Pero acá, Paz de la Tablada habla impresionado del general Quiroga. El hombre estuvo en el ejército del norte, contamos antes la sublevación de Arequito, estuvo en la guerra del Brasil y estuvo en la guerra civil, lo voltea a Busto en San Roque. Bueno, el Carlos Paz es nieto del general Paz, nieto de una hija, de un hijo, de una relación extramatrimonio, un hijo natural. Les casó con su sobrina, con Margarita, hija de la hermana, está enterrado en la catedral de Córdoba. Bueno, 20 años menor, que lo va a visitar cuando está prisionero, bueno, surge. ¿Y Paz qué dice? Bueno, en la Tablada dice una frase muy famosa. Dice muy, bueno, muchas. Bueno, y con esta frase vamos a hacer. Bueno, que creo que es el broche exacto. A ver, que el general Quiroga impresione a otro gigantesco personaje de la historia como el general Paz es, valga la redundancia, impresionante. ¿O no? Dice Paz en las memorias: he luchado con tropas más disciplinadas, más instruidas, más adiestradas, pero más valientes jamás. Y cuando cree que lo había vencido completamente el primer día, hace lo que ocurre después de terminar la batalla: enterrar los muertos, atender los heridos, juntar la armamento y volverse a la aldea que era Córdoba. Porque la tabla de epicentro de la batalla está como a 3 o 4 kilómetros de lo que era la Córdoba de 8 o 10 mil habitantes de 1829. Cuando el general Paz, junio, inicia la marcha, bajando del Cerro a Rosas, escucha un cañonazo. Y muy sorprendido enviaría a un oficial a que averigüe qué era lo que sucedía. Vuelve el oficial diciendo que era el general Quiroga que volvía a pelear. Cuando lo creía totalmente vencido, Facundo se había reorganizado y volvía a la batalla. Se vuelven a ver en el Bajo, vuelve a vencer el general Paz. Acá quiero remarcar que Paz era un genio de la guerra. Hay tácticas de la guerra de Paz que han estudiado en la Academia de Guerra de Europa. Era muy táctico el manco de la guerra de independencia, era muy táctico. Dice, bueno, Paz se vuelve a organizar. Algunos historiadores dicen que el general Quiroga no, porque Paz va bajando por un desfiladero y Facundo pierde la oportunidad de desbandarlo en el desfiladero. Algunos historiadores dicen que Quiroga ocurre eso por la impericia de Quiroga, que no era militar de cuartel. Otros dicen que Facundo no lo quiere atacar ahí y le da posibilidad a Paz que se reorganice. Como que no quiere aprovechar la oportunidad y lo quiere que se organice para, bueno, por falta de conocimiento o porque lo deja, Paz en el Bajo se organiza y vuelven a pelear en la tablada. Por eso dice David Peña, las batallas se medían en horas, la tablada se midió en días. 2 o 3 días está indeciso el resultado de la batalla. Paz vuelve a vencer, pero tanto le impresiona hasta dónde el ejército riojano lleva la guerra que dice: creí por un momento que se nos escapaba la victoria de la mano. Facundo le aparece en la cresta del loma y dice: fue tan rápido e inesperado el movimiento que Facundo quiera volver a pelear, que no trepido en decir que es la acción militar más arriesgada que he visto en mi larga carrera. Cuando lo creía totalmente vencido, Facundo anduvo en el monte buscando los dispersos de su ejército y volvió a pelear. O sea, voy a repetir, impresiona, sorprende al general Paz. Creo que con eso está casi todo dicho. Pero voy a contar algo más, algo mucho menos sangriento y para poner en un cuadro la habilidad de los gauchos. ¿Quién manda a la caballería? Nos tendremos que poner de pie, el Chacho. Ángel Vicente, el muchacho Peñalosa, que era muy jovencito. 30 y algún años, cuando lo de Huellan tiene 65. El Chacho comanda la caballería. ¿Qué ocurre en la tablada? Algo que Paz no había visto y que quizás nunca pensaba ver, que le enlazaron los cañones. Y en un ataque de honestidad histórica hay que aplaudir al general Paz. Quizás Paz escribe esto porque era cordobés. Acá voy a decir algo muy personal. Quizás si hubiera sido Lavalle no lo cuenta. Pero es Paz, es cordobés, ha tenido trato con los gauchos. Quizás esa cuestión de origen lo hace el general Paz contar esta hazaña. Dice textualmente:
Tiene General Quiroga unos jinetes tan hábiles y tan arriesgados que en el medio del fuego enemigo, despreciando la acción de mi infantería, pasan frente a la línea de los cañones, los enlaza y se los llevan tirando con los caballos. Tuve que clavar cañones porque me estaban dejando sin artillería. Vos has escuchado esta historia varias veces y te sigue sorprendiendo como a mí. Enlazaban cañones en el medio del fuego de la infantería de paz. El lazo no tiene 1 kilómetro largo, tiene algunas brazadas, 10 o 12. Así que tenían que prácticamente acercarse a la boca del cañón, echar el lazo estaba a toda la montura. El que hace la fuerza no es el jinete, es el caballo. El caballo tira 3 veces su peso y arrastrar los cañones. También el hecho es posible porque los fusiles son de un solo tiro. No había repetición todavía en el 1829 y se produce la hazaña. Gracias a Dios no existía la repetición para que se pudiera dar esta hazaña de enlazar cañones. Bueno, 2 años después, para redondear, Paz va a saber que también largan bien la boleadora, con él, el mismísimo, el gigántico General Paz, será prisionero por una boleadora de un santafesino, que lo toma prisionero y se lo llevan a López. Por eso ascienden los Reinafé. Por eso después los Reinafé, bueno, con la campaña de desierto, mediante el Consejo de Guerra, mandaré. O sea, si no hubiera ocurrido la prisión de General Paz, por ahí no hubiera ocurrido Barrancallaco, porque los Reinafé no hubiesen sido gobernadores de Córdoba. Pero bueno, si no hubiera ocurrido, no estamos aquí, eso es parte de algo que no manejamos. Bueno, Facundo, velo aquí. Y también el otro detalle, su velatorio hace que la casa no se pierda y que sea declarado Monumento Histórico Nacional. Sabes que el argumento que más pesa en la declaración de monumento de 1941 es que Facundo fue velado aquí. Más de un siglo después de su muerte, sin quererlo, nadie quiere que lo maten, y sin saberlo, porque pasa más de un centenario, el general Quiroga influirá para que la casa sea Monumento Histórico Nacional y posteriormente museo. O sea, que hoy sea museo en gran parte se debe a este personaje tan singular de nuestra historia. Y con esto nos despedimos. Esperamos que, bueno, le habemos dado algún dato y, bueno, me extiendo un poquito deseando feliz año nuevo a todos. Gracias, muchas gracias. Por favor, de nuevo a tu un ratito. De años de trabajo. 38 años estando aquí, bueno, desde abril no estoy, en diciembre vuelvo. Y bueno, es como que no me hubiera ido. Como dije antes, no repasé ningún libro, vine como peleaba Facundo, a pura intuición. Gracias. Bueno, por nada, gracias por la invitación.